¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? En 5 minutos o menos vamos a mostrarles cómo identificar un espacio confinado. En los barcos de la naval hay espacios que se consideran confinados, como pudieran ser tanques, pudieran ser intakes o optics, que son como los mofles del barco, chain lockers y otros. Entonces vamos a ver, hay tres criterios que OSHA utiliza para determinar si un espacio es confinado o no. El primero es que tiene entradas y salidas restringidas o limitadas, ¿sí? Esto no quiere decir que solo tienen una entrada y una salida. Quiere decir que ustedes no están entrando caminando, ¿sí? Por una puerta normal, como entran aquí en su casa o en su cocina, ¿sí? Quiere decir que entran a través de una abertura muy pequeña, acá típicamente se les llaman manholes, ¿sí? O tienen que bajar por alguna escalera o subir por una escalera. El punto es de que hay una restricción, ¿no? Una limitación para entrar de manera sencilla, ¿no? El otro criterio es que no está diseñado para ser ocupado continuamente por seres humanos. Típicamente estos espacios no tienen ventilación y no tienen iluminación, pero esas dos cosas por sí solas no son un criterio para determinar si el espacio es confinado o no. ¿Ok? Y bueno, obviamente un tanque de combustible no está diseñado para ser ocupado por seres humanos continuamente. El tercer criterio es que es lo suficientemente grande para entrar y hacer el trabajo que necesitamos hacer. ¿Ok? Pudiera cumplir con los dos primeros criterios, pero ser muy pequeño, de manera que no podemos entrar a hacer el trabajo, entonces no es considerado un espacio confinado. Pero bueno, digamos que cumple con los tres criterios, entonces ya determinamos que el espacio es confinado, ahora hay que determinar cuáles son los riesgos que hay dentro del espacio confinado. Estos riesgos pueden ser atmosféricos, estos peligros pueden ser atmosféricos, pudiera ser una cuestión de oxígeno, que haya muy poco oxígeno, ¿sí? Pudiera ser una cuestión de flamabilidad, pudiera ser que hay demasiado oxígeno. El oxígeno es un componente que se utiliza para que un fuego sea un fuego, no se convierta en un fuego o hay una explosión. Entonces pudiera haber exceso de oxígeno y entonces tendríamos una atmósfera inflamable, ¿no? Y la otra cosa que es importante verificar también es que lo que estamos respirando ahí dentro no sea tóxico, ¿sí? Adicionalmente a todo eso, vamos a ver que o vamos a identificar que no haya peligros físicos como hundimiento, resbalones, caídas, etcétera, etcétera, ¿no? A veces los tanques de combustible son muy grandes y pudiera haberse la necesidad de instalar andamios para pues, evitar unas caídas y trabajar de mejor manera. ¿Ok? Y bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Esta es una entrada restringida o limitada. Estamos bajando por una escalera, por un espacio muy pequeño. ¿Sí? Hay espacios mucho más pequeños, como vemos aquí. También tenemos que bajar por una escalera. Los hatches o los cuttles, ¿sí? Las escotillas. Aquí hay otro ejemplo. Prácticamente, si tenemos que quitar una cubierta y muchos tornillos alrededor, es un espacio confinado, ¿sí? Si no estamos seguros, si tenemos la duda, porque no hay tornillos y a lo mejor se ve como aquí a la derecha que trataron de cortar con una antorcha o lo que sea el caso, entonces hay que tratarlo como si fuera un espacio confinado. Si hay dudas, hay que tratarlo como un espacio confinado. ¿Se fijan? Hay que arrastrarse, hay que agacharse, hay que entrar haciendo ahí uso de la elasticidad del cuerpo. Aquí hay un ejemplo más. ¿Sí? Los espacios confinados son bastante peligrosos, ¿eh? Por eso que les acabamos de mencionar. Pudieran tener falta de oxígeno, pudiera haber demasiado oxígeno. Esos espacios tienen que estar ventilados e iluminados todo el día, toda la semana, ¿sí? 24/7. Tienen que estar ventilados e iluminados para evitar la acumulación de gases o de toxinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la ventilación prácticamente resuelve la mayoría de los problemas atmosféricos, a menos que haya una fuente que esté introduciendo gases o u oxígeno, ¿no? Ventilación constantemente, iluminación constantemente. Bueno, estos espacios tienen que ser inspeccionados y evaluados por un químico marino si vamos a hacer trabajo caliente dentro de ellos, si vamos a soldar, si vamos a cortar. Tenemos que hacer uso del químico marino que evalúe inicialmente la atmósfera dentro de él y se asegure de que todo está en orden para poder entrar. El contenido de ese certificado que emiten que el químico marino emite
se pasa a un log de inspecciones o a un registro de inspecciones, también conocido como un OSHA log, y cada 24 horas tiene que actualizarse por medio de una persona competente de la yarda, o también pudiera ser un safety, ¿no? Muchos safeties tienen la certificación de SYCP, o Shipyard Competent Persons, ¿no? Personas competentes de la yarda. De aquí a la derecha vemos un ejemplo de un certificado químico marino. Nos dan las ubicaciones que este certificado cubre, nos dan unos valores de qué se encuentra en la atmósfera en cuestión de oxígeno, flamabilidad y toxicidad, estos tres, ¿sí? Y también nos dan instrucciones adicionales, pudiera haber limitantes, ¿no? En el trabajo que podemos hacer ahí dentro, pudiéramos estar restringidos solo a un tipo de herramienta, ¿sí? O a un tipo de soldadura. Podríamos también estar limitados a la cantidad de tiempo que podemos hacer trabajo ahí dentro, o limitados a un área específica, o a lo mejor la sugerencia o las instrucciones que haya de más vigilantes contra incendios, ¿no? O también conocidos como firewatches. A la izquierda vemos el log de inspecciones, u OSHA log. Típicamente tienen códigos de colores, pudiera ser todo rojo, todo verde, hay otros colores, azul, amarillo, etcétera, etcétera. Lo que es importante es leer para qué está autorizado este espacio o para qué está autorizado este certificado. Así que es las limitantes o cuál es la extensión del trabajo que puedo hacer ahí dentro, ¿no? Es bien importante recordar que esos tienen que estar actualizados cada 24 horas como mínimo. Y bueno, no se olviden también de suscribirse a la página, tanto la de Safety Fácil o @astilleros 619, como a Compass and Layouts. Compass y Layouts, si quieren aprender algo acerca de sheet metal, de cómo hacer ventilaciones y cómo hacer cuestiones técnicas relacionadas con el trabajo de sheet metal, Compass and Layouts hacen un excelente trabajo explicando, ¿no? Explicando cómo hacer los trabajos, cómo medir, etcétera, etcétera. @Compass Layouts, ¿no? El canal es Compass and Layouts. Échenles un ojo, suscríbanse, apoyen y pues no se olviden picarle la campanita, darle like, compartir y unos comentarios ahí echándonos ánimos, siempre son bien recibidos. Nos vemos.